Tengan una cordial bienvenida a este espacio de Licaya, titulado Conversaciones, que en esta ocasión tengo el agrado de estar con Andrea Alzati, poeta y artista plástica mexicana, así que es una muy bella oportunidad estar acá, donde abordaremos uno de sus poemarios. Así que antes de comenzar, Andrea, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Antes de comenzar a dialogar con Andrea, voy a dar una pequeña biografía que procederé a leer. Andrea Alzati nació en Guanajuato, México, 1989. Es poeta y artista plástica, licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana. Ha publicado el libro de poemas Animal Doméstico, Juan Malasuerte de 2017, también un libro de dibujos y textos llamado Algo tan oscuro que no tiene nombre en Dharma Books and Publishing 2018, el poemario que en especial hoy vamos a ahondar, que se titula Todos mis cuchillos, en Comorevi 2019, y en 2020 se publica o se reedita Animal Doméstico en la editorial Liliputienses. Otras creaciones, además de las poéticas, que incluyen sus artes plásticas, dibujos, fotografías, entre otras, van a estar disponibles en los enlaces que se adjuntan en la descripción del video a continuación abajo. Bien, Andrea, para partir conversando, quisiera, antes de abordar todos mis cuchillos, quisiera consultarte en aspectos generales o lo que te parezca a ti conveniente, ¿cuál es actualmente tu visión o lo que significa para ti hacer poesía? Y si en el tiempo también ha cambiado eso o ha tomado algunos matices. Bueno, es una pregunta un poco difícil porque no considero ser, vamos, como que me ha tomado mucho tiempo llegar como a esta autoidentificación como poeta. Yo empecé a escribir pues textos en la secundaria, estuve participando activamente en una revista literaria en mi escuela, primero como enviando textos y después como editora. Por esas fechas más o menos empecé a pensar en estudiar algo que tuviera que ver como con la filosofía o la literatura. Pero en realidad como que mi experiencia con la poesía ha sido de alguna manera como algo muy vital y como muy natural, ¿no? Yo me acuerdo que empecé un blog por ahí del 2009 que se llamaba Poetificaciones, y cuando entré a la carrera de literatura en la Ibero, me enteré como en primero o segundo semestre que la poesía se leía en voz alta, ¿no? Que era algo que yo no tenía como tan claro. Y a raíz de eso y de pues, clases que tuve con Tania Favela, con Juan Alcántara, empecé este ejercicio de lectura en voz alta que después se convirtió en una especie como de, pues como colección de poemas que yo fui subiendo al blog. Y entonces básicamente el ejercicio era como leer poesía que yo encontraba en internet de autores latinoamericanos, y los que me parecían interesantes los subía al blog. Con el tiempo empecé más a escribir mis propios textos y a subirlos ahí, y dejé de subir contenido de otros autores. Pero esto, como te digo, fue como algo como muy como experimental, ¿no? Como natural, como que cuando yo leía poesía sentía que algo se activaba, entonces lo disfrutaba mucho y estaba como buscando pues la manera de, no sé, de volver la lectura de poesía como una parte de mi vida, ¿no? Y pues como una persona que creció ya como en la era del internet,
pues esto fue como un ejercicio como muy natural y que después dio pie a que yo siguiera escribiendo de manera activa. Creo que mi relación con la poesía sí ha cambiado a lo largo de los años, sobre todo en las emociones que llevan como ese primer impulso de la escritura, ¿no? O sea, creo que, no sé, pienso en los poemas que escribí a los 18, los 19 y las emociones que precedían ese como primer momento de la escritura no son definitivamente las mismas que ahora, ¿no? Escribo menos y desde otro lugar. Pero bueno, eso creo que a cualquiera le pasa, ¿no? O sea, creo que es algo que tiene que ver justo con, pues, con la vida, ¿no? O sea, como ir madurando ciertos aspectos, los intereses que se van despertando a raíz, pues no solo de lecturas, sino de la misma vida, ¿no? O sea, yo sí creo que la escritura y la vida están absolutamente relacionadas, ¿no? Es lo que se me ocurre por ahora. Y justamente dentro de todo lo que nombrabas, ¿recuerdas algo significativo, algún acontecimiento de cómo llegaste a la poesía? Algo quizás de tu juventud, más adolescente o de la infancia, algo que te conecte con la poesía que tú encuentres relevante. Sí, pues desde chiquita me gustaba leer. No era una así como gran lectora, ¿no? O sea, sí fui más una niña como de dibujar, salir a jugar a la calle y todo, pero sí me acuerdo de algunos momentos en la escuela, por ejemplo, donde leíamos este autor americano que se llama Shel Silverstein, que tiene estos libros de poesía que son como una cosa como muy lúdica, muy sonora, que también están acompañados de dibujos y tienen un tono como que yo me acuerdo que disfrutaba mucho, ¿no? O sea, como que esos momentos en los que en el salón de clases nos leía la maestra estos textos, yo me acuerdo que pues era como si el día o el tiempo o como que la experiencia, sí, sobre todo como lo temporal o no sé, como que sí, como si se, mmm, como que cambiaba de textura de alguna manera, ¿no? O sea, como que esta como experiencia como casi como inmersiva en el texto, de alguna manera, no sé, como que habría universos dentro de esa experiencia que podía ser ir un día a la escuela, ¿no? O sea, como que había como algo, no sé, como de sorpresa, eh, descubrimientos, ¿no? Incluso sensaciones físicas que tienen mucho que ver, pues, con la lectura y con el escuchar la poesía, ¿no? O sea, yo creo que la poesía cuando se lee en voz alta y cuando se escucha está más cercana a la música, ¿no? Es como que el cuerpo responde a esos estímulos. Y pues sí, yo creo que viene un poco de eso, ¿no? O sea, también en mi adolescencia fui como súper melómana, me gustaba mucho como, pues escuchar música, leer las letras, ¿no? Y yo creo que viene un poco, pues de esa misma como experiencia como corporal y emotiva, ¿no? Con la poesía. Bien, mira, en relación justamente con lo que estamos conversando, con lo que tú me dices, como vamos a abordar todos mis cuchillos, hay un aspecto tuyo muy singular que, claro, tú escribes poesía, pero también desarrollas las artes plásticas. Entonces, como para para comenzar a dar un atisbo de eso, me parece interesante, por ejemplo, mostrar la cubierta de todos mis cuchillos, que
la fotografía es tuya. Entonces, en esa mezcla, un poco tocando esta parte anecdótica de la cubierta, también te quería preguntar cómo se relacionan tus habilidades, tus artes plásticas con tu poesía, si es que tiene algún punto de conexión o si la manera de abordar ambas disciplinas tiene alguna relación con el contacto de lo que te rodea. ¿Cómo es para ti eso? Yo creo que sí tienen relación porque pues finalmente es algo a lo que, o sea, como que voy y vengo, ¿no? Del dibujo, de la foto, de incluso como las acciones, lo performático y la escritura y la lectura son actividades que hago, pues, no todo el tiempo, pero sí como con mucha frecuencia, ¿no? Y a veces me clavo más en una cosa, a veces en otra, pero de alguna manera creo que todas vienen, pues, como de las mismas como inquietudes y simplemente como que van tomando diferente forma, ¿no? Esta foto, por ejemplo, de la que hablas, es una foto que tomé cuando estuve trabajando en un proyecto de FONCA, que es una beca que da el gobierno acá en México, para dedicarte un año a un proyecto artístico. Mi proyecto tenía que ver con los objetos de la casa. Y, y aunque los poemas no funcionaron en ese momento, tanto las asesorías que tuve con mis tutores y con mis compañeros, como las lecturas y sobre todo como la fortuna, porque ahora lo veo como algo muy afortunado de poderte dedicar todo un año de tu vida a trabajar en algo, ¿no? O sea, a pensar en algo. Y esa foto la tomé en ese año, ¿no? Que fue de 2016 a 2017, como de octubre a octubre. Y, y justo platicaba hace poquito, porque me preguntaban este asunto de por qué escribí Cuchillos con Q. Y es algo como pues muy anecdótico, muy sencillo, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, yo estaba haciendo este diccionario y más o menos estaba escogiendo 3 palabras por cada letra del abecedario. Y yo ya me había acabado mis palabras con C, pero cuchillo no estaba ahí. Y no tenía ninguna palabra con Q. Entonces, pues dijo, ¿por qué no pongo cuchillo con Q? Y ya lo hice y pronto empecé a descubrir una serie de relaciones que estaban como también jugando ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, la manzana con un cuchillo clavado de alguna manera es un poco como una Q, ¿no? Es un círculo con una como rayita, ¿no? Como algo que la parte pero que la sostiene, ¿no? Es como una especie como de ambigüedad, ¿no? Y que después, pues eso, o sea, todo ese año, ¿no? De estar trabajando con la imagen, con los objetos, como con esta hiperconciencia de la temporalidad, de la creación, ¿no? Que es un poco lo que pasa, creo, con estos proyectos de beca que como que trata uno de condensar toda una actividad artística en un lapso de tiempo que a veces resulta artificial o como muy condensado, ¿no? O sea, como comprimido, pero en esa como compresión, este, surgen cosas, ¿no? Hay descubrimientos, es como si pusiéramos como una mente creativa en una olla a presión, ¿no? No sabes muy bien qué está pasando, pero algo va a pasar. Yo creo que eso fue lo que pasó con todos mis cuchillos y con esta relación que se formó muy natural y orgánicamente con las fotos de las manzanas y los cuchillos y lo que después se convirtió en el poema. Y respecto a eso, a todos mis cuchillos, por ejemplo, dentro de tu trayectoria, ¿tú ves algo singular en todos mis cuchillos? Ya sea el estilo de la escritura, algo que tú puedas
destacar? Pues creo que es un texto que en muchos sentidos está como muy, no sé, como lejos de lo que había hecho antes o de lo que he hecho después. Creo que fue un mecanismo que posiblemente yo ya había como tal vez intuido o en algún momento visto en algún otro autor, ¿no? Pero que en ese como universo que planteé desde los primeros como poemas de todos mis cuchillos, como que de alguna manera, pues no sé, o sea, fue un poema que además nació en unas circunstancias como muy particulares, porque yo estuve 3 meses en Noruega, y en esos 3 meses, pues prácticamente no hablé español, ni lo escuché. Estuve todo el tiempo, pues, hablando inglés, escuchando inglés, noruego. Entonces, creo que ese como aislamiento produjo como una especie como de vacío o de silencio que en un momento dado me hizo como hiperconcientizarme de mi propio idioma y de lo que estaba en juego en la relación de ciertas palabras, ¿no? No me ha vuelto a pasar. Un año después también estuve en Noruega y también escribí una colección de poemas donde también hay cierta condensación, pero no se acercan, creo, a lo que pasó en Todos mis cuchillos, ¿no? O sea, Todos mis cuchillos fue un poema que escribí en 2 noches y que casi que como lo escribí salió publicado. O sea, hubo creo que ahí dos como ligeros cambios, pero fue algo que yo sentí que como llegó tenía que salir, ¿no? O sea, como que no me esperé nada para buscar a los editores y decirles, a ver, está esto. De alguna manera como que nunca fue mío. Y respecto justamente a eso, bueno, el poemario en sí tiene dos secciones, el libro. Estas dos secciones están escritas en el mismo periodo, porque tú decías que en estos periodos que estuviste en Noruega, pero la parte de cursivas también fue escrita en ese periodo o en otro. No, la parte de cursivas tiene poemas que van como desde finales del 2017, 16, como hasta el 18. Yo escribí como muchos poemas sueltos a la par de Todos mis cuchillos. Y ya fue un trabajo más bien de los editores, seleccionar los que de alguna manera pues se iban a quedar, ¿no? Pero sí esos poemas como que, no sé, digamos que fueron como 3 años o 2 años y medio de escritura como paralela a Todos mis cuchillos. Yo por ahí, mientras preparaba la conversación, una de las cosas que pude averiguar, que me pareció muy interesante, ya que estaba hablando del proceso de lo que tú pasaste mientras escribías todos mis cuchillos, por ahí, si no me equivoco, supe que viste una aurora boreal, parece, en algún momento mientras escribías. No sé si podrías comentar algo de eso, que me pareció interesante. Sí, justamente la noche que lo empecé a escribir, vi la aurora boreal en una parte de Noruega donde, según me dijeron, no era muy común. Este, y pues es una experiencia muy avasalladora, ¿no? O sea, es un fenómeno, no sé, que para alguien que tiene como inclinaciones religiosas como yo, es así como, pues sí, muy conmovedor. Eh, y, y lo relacioné un poco a la escritura porque justamente
mi abuela materna había muerto un poquito antes de que yo viera la aurora boreal. Y después me dijeron que existe este mito, ¿no? Donde dice que la aurora boreal de alguna manera trae como los mensajes de las personas que se murieron ese año. Y se me hizo como muy curioso darme cuenta después, ¿no? Que justamente todos mis cuchillos, buena parte de lo que habla es como de lo que se hereda, ¿no? Como de las cosas que vienen casi como por sangre, ¿no? Como estos, pues sí, como todo lo que está como en juego de una generación a otra, ¿no? O sea, la lengua, ¿no? Los hábitos, incluso los miedos, ¿no? Todo lo que está como pasando de una generación a otra. Y en todos mis cuchillos, específicamente en una línea materna y con todo lo que tiene que ver como en el ambiente doméstico, ¿no? Los objetos, la comida, ¿no? Preparar los alimentos, todo eso. Bien, Andrea, si te parece bien, quizás ya que hemos abordado un poco o sondeado el libro, sería interesante que pudieras leer algunos poemas de esta primera parte que nombra en sí mismo el libro, de esta Sí, primera parte. Por favor, adelante. claro. Este es el primer poema. Brillantes cuchillos atraviesan manzanas rojas. Manzanas rojas son atravesadas por cuchillos de distintos tamaños y formas. Una manzana atravesada por un cuchillo es un animal nuevo. Aún después de haber sido capturado, sigue huyendo. Manzana roja en su papel de fruta dulce en las esquinas. Presume su cuchillo, se mece orgullosa, curvas, casi círculo. El cuchillo que me atraviesa corta siempre y cuando me esté quieta. Una vez partida en dos, comenzará la huida. La manzana está en la mesa están sus manos y el cuchillo gira sobre su cabeza, flota sobre su cabeza una corona. La manzana está en la mesa, está en sus ojos, la manzana la ve, la está mirando, larga, quietamente, hasta que se encoja de miedo, hasta que llore. El cielo es atravesado por un pájaro, el pájaro atravesado por una bala de plomo. La mesa es atravesada por los platos, los tenedores, los manteles bordados, el frutero y las frutas, el jarrón con flores, el candelabro y la vela encendida. Las mujeres de 3 generaciones que sirven comida día tras día atraviesan la mesa. Los ojos de las mujeres de 3 generaciones, vistos bajo el microscopio, contienen cuchillos que giran. Cuchillos de distintos tamaños y formas flotan dentro de sus ojos. En la mesa está la manzana, el sabor dulce se está moviendo, el cuchillo está cubierto de cielo, gira sobre la cabeza de una mujer que tiene sal en los ojos. ¿Qué cosa atraviesa la manzana cuando nadie la está mirando, cuando nadie la toca? Una manzana atravesada por un cuchillo, una mesa atravesada por un pájaro, tu nombre atravesado por la sal o el azúcar refinada, o la leche, o la sustancia blanca de tu preferencia, tu nombre atravesado por otro nombre. Una mandarina se cuela en la escena, cuchillos de distintos tamaños y formas flotan sobre el mar. El corazón del mar es una perla. El mar no tiene corazón.
El corazón de los cuchillos de distintos tamaños y formas son perlas. Una mujer es atravesada por una perla de la mujer de una generación anterior, que atraviesa a una mujer que huye de lo dulce en las esquinas, que atraviesa los ojos cuando los cuchillos se cierran. ¿Sobre qué fruta flota el mar? ¿Dónde rompen las olas de las generaciones que ya no llegan? Muchas gracias, Andrea. Nuestra primera parte. Te agradezco mucho tu lectura. Gracias. Justamente antes de dar la lectura, tú nombrabas que había cierta conexión, bueno, lo materno que tú nombrabas, pero con ciertos elementos, con ciertos objetos que se palpan en lo doméstico, por llamarlo de alguna manera, o en aspectos generales en eso. ¿Tú consideras que estos tipos de elementos o temáticas de todos mis cuchillos que pudimos apreciar en tu lectura, está presente en tus trabajos anteriores, como en Animal Doméstico, por decir algo así? Sí, creo que definitivamente existe. Justamente en Animal Doméstico, a la hora de armar ese libro, porque fue un libro que de alguna manera más bien fue una colección de poemas que fui reuniendo de 2009 a 2017. Y a lo largo de esos años fueron apareciendo como ciertas como obsesiones, ¿no? O fijaciones que yo tengo o que tenía, y que fueron lo que dieron como la estructura del libro, ¿no? En Animal Doméstico está dividido en 3 partes. La primera parte se llama Miel y son una colección de poemas diversos, y recibe ese nombre porque el primer poema es sobre un panal. Luego la segunda parte se llama Huevo y contiene 2 poemas que hablan sobre el huevo, uno como del 2012 y otro que estuve trabajando hasta el 2014. Y en los 2 hay como esta, pues como rodeo, ¿no? Sobre la idea del huevo. Y finalmente la última parte es Leche, y es un solo poema largo que se llama Movimientos de la Leche, que también de alguna manera es una especie de, pues, también tiene que ver mucho con la cuestión de la maternidad, ¿no? Como la maternidad como esta, como arma de doble filo, ¿no? Como este amor tan grande que casi que ahoga, ¿no? Y al mismo tiempo una especie como de, pues no sé, como de cierta búsqueda para salir como de esa especie como de condena o algo así, ¿no? Pero regresando un poco a la pregunta, sí creo que en Animal Doméstico de pronto hay un asomo de estos motivos, pero son de alguna manera como más, o sea, como al azar, ¿no? O sea, no hay como una condensación tan clara de un universo en donde están funcionando objetos determinados, como sí pasa en todos mis cuchillos, ¿no? Que son como un número muy limitado de elementos que están como funcionando, que se están relacionando de maneras como muy específicas, ¿no? Interesante justamente esa diferenciación sutil que tú mencionas, como en el funcionamiento de los elementos a nivel poético, por decirlo,
dentro del poema. Y ya en todos mis cuchillos, por ejemplo, como ya hemos mencionado, como tú también has comentado, la primera parte es un conjunto de poemas, por decirlo, que conforman este gran poema dentro de esta primera sección, y está cursivas. Tú ves algunos elementos que caracterizan cada parte, y si es que cada parte tú sientes que se relaciona de alguna u otra forma entre ellas. Pues no las veo tan relacionadas, o sea, quizá en cursivas hay algunas cosas que de alguna manera podrían ser también como un lado B o como una respuesta a algunos como temas o preguntas que se están abordando en el poema Todos mis cuchillos, pero no me atrevería a decir que están como tan relacionadas, ¿no? O sea, yo sí creo que el momento de escritura de Todos mis cuchillos fue algo como muy particular, en donde estaban funcionando, te digo, como todos estos elementos externos de estar lejos de mi lengua materna, de estar en otro país, de estar en una soledad como muy específica, ¿no? Y que yo creo que fueron como los elementos externos que le dieron a Todos mis cuchillos como su particularidad como poema. Y en cursivas, de alguna manera, son poemas que tal vez nacieron en unas condiciones más conocidas para mí, ¿no? Poemas que se fueron escribiendo a lo largo de 2, 3 años en condiciones distintas, pero ya más familiares, ¿no? O sea, Todos mis cuchillos fue algo como muy particular, como una anomalía de mi propia vida y de mi propia escritura. Sí. Gracias, Andrea. Sí, interesante justamente esas diferenciaciones, puntualizarlas. Por ejemplo, yo tengo acá algunos esbozos que, bueno, tengo que mencionar que ha sido muy grato leer el libro, y mientras preparaba esta conversación lo releí varias veces, entonces también ha sido muy interesante ahondarlo. eh, y justamente es muy envolvente, sobre todo la primera parte, en que, claro, uno también como tiene esta especie de fragmentos de poemas que son como poemas individuales, pero que son todos juntos este gran poema, que también se puede leer como separado, pero es muy interesante como leer todo de corrido y como envolverse con eso, es una experiencia muy interesante. Y, y mientras lo leía, iba tirando algunos esbozos, apuntes de lo que me llamara la atención, y algo muy interesante que es el atravesar mismo, que también se anuncia en el primer poema y en varias partes, el ser atravesado, lo animal y lo cotidiano. Hay ahí como una especie de, también una ramificación o una intercalación de elementos poéticos que se van cruzando, que es muy interesante notar. Yo lo disfruté mucho eso. A veces un elemento se cruzaba con otro de otro poema de una manera distinta, por decirlo. Em, no sé cómo lo ves tú el aspecto de lo que atraviesa, porque eso me pareció interesante, el ser atravesado por algo. ¿Qué fue para ti como ese elemento? Pues es que creo que justamente es algo dinámico, ¿no? O sea, eh, en algún momento hice una anotación, que por ahí la tengo, que dice algo así como la misma línea que traza tus contornos es la que te atraviesa, ¿no? Pensando en un dibujo, por ejemplo, de un cuerpo. Y creo que eso es algo que funciona en muchos sentidos y permanentemente, ¿no? O sea, la forma en la que nos relacionamos con los objetos, con los espacios, con la naturaleza, con la gente, con la lengua, está todo el tiempo eso cambiando, ¿no? A veces uno es quien atraviesa y a veces
es uno quien es atravesado, ¿no? Es, pues supongo como la naturaleza, ¿no? De la vida, ¿no? Estar siempre en estas, pues, dinámicas, ¿no? De atravesarnos unos a otros, ¿no? Y pues claro que en todos mis cuchillos muchas cosas son atravesadas por diferentes cosas y luego esas mismas cosas atraviesan a otras, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? O sea, como mostrar ese dinamismo y esa, pues como naturaleza de cambio permanente, ¿no? De que las relaciones están todo el tiempo en movimiento. Justamente con lo que tú mencionas, que me parece muy interesante, también quisiera como abordar la sección de cursivas, y hay algo que dentro de los esbozos también que tengo, es que me pareció interesante, es que está como esta especie de conexión entre el lenguaje y la materia, o entre lo sensorial de lo transitorio, una especie de experiencia fronteriza, por decirlo, que me pareció muy interesante. Por ejemplo, en algunos poemas como uno que habla sobre limpiar el hogar, la espuma, o incluso las manos de un taxista. Pero en especial, para dar un ejemplo de esto, hay uno que comienza como anti-narciso. Y en algún verso por ahí dice, y eso me pareció, además de muy bello, pero muy interesante con lo que tú estás nombrando ahora, que es que se le refleja, a él se le refleja el agua en el rostro. Es como una inversión a lo que estamos acostumbrados como a escuchar canónico, por decirlo. ¿Qué te parece a ti justamente ese punto de cuando la existencia, por decirlo, se nos refleja a nosotros o nos atraviesa? ¿Qué te parece a ti con estos poemas que te nombro? Pues sí, ese poema en particular, justo pues desde el título, ¿no? Sugiere esta, pues como naturaleza inversa de Narciso, ¿no? Narciso está enamorado de sí mismo y busca su propio reflejo en el agua. Y acá la escena es otra, ¿no? Acá la escena es un rostro que no le interesa verse a sí mismo, ¿no? Pero que ese reflejo sigue ahí, ¿no? Entonces, pues es una especie como de alejarnos, ¿no? De un mito particular para verlo como de otra forma, ¿no? Y pues considero que es algo que de alguna manera descubrí pues por un fenómeno real, ¿no? O sea, por la forma en la que la luz y esta persona y el reflejo estaban sucediendo en un momento particular, ¿no? Y que creo que en muchos casos, pues es como lo que está pasando a la hora de escribir poesía, ¿no? A la hora de encontrar una metáfora. Todo eso viene de una experiencia vital, ¿no? De una relación con el mundo físico. Claro que después podemos adornarlo con cuestiones simbólicas y literarias y todo eso, ¿no? Pero yo creo que buena parte por lo menos de mi trabajo como artista, como escritora, lo que sea, viene de una relación con el mundo físico, con, con fuerzas determinadas, con objetos determinados. Y en relación, no sé, a los otros poemas que decías de las manos del taxista y todo eso, pues, no sé, tal vez ahí hay alguna especie como de mecanismo que yo estuve como hallando o como queriendo eh, buscar
y que de alguna manera igual se expresó de diferentes formas en estos como distintos poemas, ¿no? Sí, justamente ese punto también es muy interesante porque, claro, está la experiencia directa que tú estás mencionando, o que mencionan los poemas, pero justamente en ese punto llega una parte en que esa misma experiencia hace que uno vea algo distinto también que a uno le afecta. Es como una especie así que yo también sentí, por ejemplo, justamente en el de las manos del taxista, que es como algo muy concreto, están las manos, está el movimiento, y de repente todo ese lenguaje tan concreto a uno lo lleva como a pensar también otras áreas de la existencia. Eso me pareció también interesante, muy interesante realmente. Sí, No no sé si... sabemos cuando ¿Ah? vemos algo en qué va a parar nuestra mente, ¿no? Sí. ¿Te parece bien, Andrea, si damos lectura de la segunda parte de Sí, claro. Cursivas? Por favor, Sí, adelante. claro, pues voy a leer de los que hablamos y tal vez alguno más. Mm, Antinarciso. De pie en el bote, el traje de pescar hace un nudo con las mangas alrededor de la cintura. El ceño fruncido hace sombra en los ojos cuando mira hacia abajo y asegura el chaleco salvavidas. En su cara se reflejan pequeñas olas de agua. Escamas de luz se mueven en la frente. La nariz levanta la mirada y enciende el bote sin caer en cuenta del espejo. Ahora es el agua quien encuentra su reflejo en otro cuerpo. Desde la ventanilla salen las manos del taxista, el auto está detenido y él intenta explicarle al automovilista de al lado cómo llegar a cierto lugar que desconozco, pero solo conozco por un momento los gestos que hace con sus manos. Trazan líneas, mapas suaves en el aire, rutas, movimientos continuos, donde no existen los obstáculos y todos llegan a donde tienen que llegar, sin contratiempos, casi flotando. Parecen contener los mapas de una ciudad más silenciosa que esta, o llevar a lugares donde los árboles tienen ya varios cientos de años y se inclinan. El camino para llegar al propio cuerpo debería trazarse de la misma forma. La manera más veloz para explicar un gesto es repetirlo con el cuerpo. Voy a leer uno más, tal vez dos más. Este también lo mencionabas. Algunos días más que otros pienso que limpiando es cuando más cerca me encuentro de una iluminación en la que no creo. Porque vuelvo a la materia, a la mugre negra amarilla y a mi cuerpo como máquina dotada de asombrosas palancas. La espuma me hipnotiza, es un mandala que crece al azar y se pierde bajo el chorro del agua hasta dar con el caño donde ya no veo nada. Clavas la nariz en la axila del perro, buscas la luz y el aire, la cara lo más cerca posible a la maceta de violetas que nacen, se abren, llegan tan naturalmente a su color. Las envidias, tan cómoda, llena de miedo, vives en el filo del blanco. El morado y blanco iridiscente de sus pétalos no tienen pena. Adentro, en la axila,
El perro hace un negro brillante en tu nariz y ahí te ahogas con calma. Ahí sabes estar. La nariz, flecha afilada, huele el olor de tu propia casa. Gracias, Andrea, te agradezco un montón. Bueno, te pediría leer mucho más porque son muy interesantes, pero también aprovechando, ya que hemos abordado tu libro, Todos mis cuchillos, no quisiera perder la oportunidad de preguntarte sobre algo posterior a Todos mis cuchillos, porque si bien ese es de 2019, ese es tu último poemario y de ahí nos han publicado más, si no mal no me equivoco. Hacer una reedición de Animal Doméstico en el 2020, pero luego de Todos mis cuchillos nada más. ¿Tienes algún poemario en camino o poemas sueltos que estés escribiendo o que ya tengas? ¿Podrías comentar algo de lo nuevo que puedas tener o no publicado? Sí, en el 2020 escribí un libro que tuvo muchos nombres, este, y que va a salir, me parece que este mismo año, en Dharma, acá en México. Va a ser como formalmente mi primer libro de poesía publicado en México, porque Animal Doméstico fue una edición como muy cortita y es un libro que, por ejemplo, como no tiene un registro, ¿no? Entonces es una especie como de, más bien como objeto, ¿no? Digo, es un libro de poesía, pero este va a ser como ya el primero que salga como formalmente en México. El libro se llama Recen por mí. Son creo que tres partes también. Un poema largo, no tan largo como Todos mis cuchillos, pero similar, y que es un poema que está escrito como una especie de guión cinematográfico. Y, y luego hay otra parte que, bueno, no, de hecho son varias partes porque es un libro que también habla como de la fruta, del deseo, de la muerte, y, y hay otro elemento que también puede tener que ver con Todos mis cuchillos, pero acá está funcionando de otra forma, que es la idea del sacrificio, ¿no? Este, algunos de esos poemas están ya traducidos al sueco. Puedo compartirles después el enlace. No son las versiones definitivas que van a salir en el libro, pero bueno, ya hay como una especie de preámbulo si les interesa leerlo, ¿no? Pero pues yo espero que ese libro ya esté, que se publique en este año y ya lo tendrán, se podrá conseguir, espero, con cierta facilidad. Pero sí, ese libro pues lo estuve trabajando todo el 2020, ¿no? Fueron pues varios meses, ¿no? O sea, fue un libro que estuve trabajando a la par de algunos trabajos que hice con papel, como tipo collage y como una especie como de esculturas que estuve haciendo con papel. La particularidad de esos poemas es que los escribí directo en las notas del celular, que es algo que nunca había hecho. Y entonces, pues eso también pues, les confiere como ciertas, como específicas, como características, ¿no? O sea, son versos muy cortos. La mayoría de los poemas, pues, no son ni cortos ni largos, ¿no? Tienen una extensión, digamos, como promedio. Pues ya, o sea, podría leer alguno, si... Sí, justamente antes de ir cerrando también que leyeras los que tú quieras compartirnos, pero también felicitarte por esa noticia de que probablemente, o sea, o es muy seguro de que tengas este nuevo libro este año, así que nada, Sí, qué buena noticia, me alegro mucho. Por sí, favor, si gracias. pudiese leer.
Sí, pues puedo leer eh, este que creo, no sé si está en la selección de los libros que que se tradujeron al sueco, pero puedo leer este. Estocolmo. Le muevo el rabo a mi secuestrador cada mañana, afino mi voz con gárgaras de vinagre, entono las mañanitas en dos patas y mi hocico busca la curva de su mano. Amanece verde, lucecita roja. ¿Eres un avión? ¿Una nave extraterrestre? ¿Eres mi propia mente? ¿O un dios primitivo? Hemos vuelto heridos de una guerra que todavía no empieza. Yo perdí una de mis extremidades y él las perdió todas. Costal de papas con un silbato colgado al cuello. Préstame tu linterna. Quiero iluminar tu garganta, hacer un teatro de sombras chinescas entre tus pezones. Bueno, y puedo leer uno más. Baba de caracol. Cúpulas son mis ojos y mis corvas un paisaje de azoteas. La playerita amarilla de mi primogénita se agita en el tendedero. Bandera última, te acerco a mi cara y huele a leche. En las enredaderas, caracoles que parecen santos alargan las antenas. El suelo, con su baba, es la orilla de un mar más próximo. Cúpula de piedra, concha de caracol. Esta baba es mi fe. Reza mi cuerpo adherido a la tierra. Plegarias de espuma sobre la roca. Déjame acariciar tus rodillas, torcer tu nombre hasta que suene como el mío. Esa es una probadita. Si quieres, puedes leernos uno más, no hay problema, si gustas. Está bien. Oh, ¿ahí está bien? Ya, muchas Les paso el gracias. enlace para que los puedan leer los otros. Que como te decía, hay algunos cambios, pero ya pueden como darse como un poco más una idea de, Mm. digo, no del libro en general, pero de esos poemas, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por compartir ese adelanto, esa primicia, y por supuesto que vamos a colocar el enlace para que puedan Sí. acceder a esos poemas, así que muchísimas gracias y es una gran noticia también que salga este año ese poemario. Sí, sí, estoy contenta. Qué bueno, realmente me alegro mucho. Para finalizar, no sé si tú quisieras decir algunas palabras, comunicar alguna información, lo que tú estimes. Este es el momento, si Pues gustas. solamente agradecerte por la oportunidad para hablar de este libro. Creo que fue un libro que, pues a mí justo me interesaba que saliera fuera de México como para que llegara a otros lectores, ¿no? Mm, Y porque creo que, digo, probablemente en todos lados pasa, pero yo tenía esta sensación como que en México los poemas solo, digo, los poetas solo nos leemos entre nosotros, ¿no? Y a mí me interesaba que el libro como que estuviera un poco más fuera de la zona de confort, ¿no? De donde ya eh, te conocen y saben quién eres y qué escribes, etcétera, ¿no? Entonces, pues los editores de Comorevi, Manuel, Pedro, la verdad es que sí fueron desde el inicio muy,
pues muy receptivos, ¿no? O sea, trabajaron súper bien cada poema, ¿no? O sea, fue como un proceso editorial para mí muy gratificante. Y ha sido curioso porque justamente en México casi no se consigue el libro, ¿no? O sea, la distribución en México está como bastante difícil. Pero hace poquito me dijeron que pronto se va a conseguir en libro electrónico, entonces tal vez eso pues le permita llegar a más lectores. Pero sí, pues es un libro como, no sé, como con muchas cuestiones como, eh, pues quizás como emotivas, ¿no? Que en la forma en la que lo escribí, en la forma en cómo salió publicado y sobre todo por el voto de confianza que me dieron los editores, ¿no? Que pues la verdad es que eso siempre pues, hace toda la diferencia. O sea, tener editores que confíen en tu trabajo y pues, no sé, los libros de poesía no son el mejor negocio, ¿no? Este, entonces siempre es como, yo siempre estoy como muy agradecida con mis editores, con todos mis editores de poesía, porque sí es así como un poco una lucha constante publicar un libro de poesía. Vaya que es cierto, Andrea, sí. Bueno, yo solamente quería decirte que feliz de que estés acá, muy agradecido de este momento realmente, y nada, espero que quienes vean este video accedan a tu poesía, a tus libros. Yo realmente me he deleitado mucho, así que atesoro este momento muy especialmente, así que nada, yo creo que voy a seguir leyéndote todos mis cuchillos o animal doméstico porque es algo muy, muy de releer. Al menos mi experiencia al leer tu poesía ha sido muy de que me ha estimulado a releerla. No sabría explicar exactamente el motivo, pero hay algo ahí que me llama a revisitarla. Así que dejamos hasta acá entonces, Andrea, el capítulo. Muchas gracias a quienes estén y recuerden que todos los enlaces de Andrea van a estar en la descripción para conocer su poética, su arte plástica, todo lo que venga, porque hay un pequeño avance, hay un pequeño adelanto. Dejamos hasta acá.